Colombianos, hoy la ególatra y oficialmente candidata a la presidencia de la República de Colombia, Vicky Dávila, aprovechando los pocos días que le quedan como directora de la revista Semana, pues ya que se anunció oficialmente que ésta presentó la renuncia en aras o con aspiraciones de lanzarse o de estar como candidata a la presidencia de la República para las elecciones del 2026, aprovechó esos pocos días y todavía el poder que tiene entre la revista para dedicarse la portada de dicha revista, en la cual pues realmente es algo muy conocido de ella, y es la egolatría que se tiene, la idolatría incluso, en la cual en dicha portada dice: mi carta a los colombianos por Vicky Dávila. Pues esta candidatura de Vicky Dávila, ya sabemos, viene a representar a los grandes clanes de Colombia y al cual ella pertenece, que es al clan génico. Entonces prácticamente esta extensa carta es idolatrándose, diciendo mentiras y, como no, algo recurrente, aprovechar para tirarle, para hablar mal del gobierno Petro y empezar ya a meterse con el tema de la campaña. Como podemos ver, empieza su carta diciendo: soy una mujer simple que dice lo que piensa y hace lo que dice, cosa que es mentira, pues muchos meses atrás se ha sabido que ha manifestado que a ella no le interesa la política, que ella lo que está haciendo en la revista Semana es su trabajo como periodista, pero que nada tiene que ver, que sus ataques al gobierno Petro nada tienen que ver con el tema político. Y pues ya sabemos, ya está confirmado que deja la revista Semana por lanzarse a ser candidata de la presidencia. Entonces ya empieza mintiendo. Si así empieza en esta carta, ¿cómo será más adelante? Pues ya eso es lo que viene y lo que se acontece. Cumplo mi palabra y estoy lista para encarar una vez más una nueva etapa de mi vida. Acá pues en resumidas cuentas, en toda esta extensa carta, donde saca unas fotos de su pasado como periodista de la FM, de la W Radio, todo este tipo de cosas, pues también aprovecha una buena parte, muy buena parte, para hablar sobre el presidente Petro, sobre los supuestos videos, sobre su trabajo, que siempre ha hablado con la verdad, que ha sido una parte fundamental en el periodismo de este país, y bueno, todo ese tipo de chácharas que ya conocemos de ella, donde pues prácticamente lo único que hace es exaltar toda su gran labor y sus mentiras y lo que ha hecho en este país. Entonces pues eso es lo que se acontece en esa carta, un acto realmente ególatra de parte de ella, porque pues aprovechó sus últimos días para darse el gusto de aparecer en la portada y empezar oficialmente su campaña como candidata para la presidencia. Pero pues mientras ella habla y critica e inventa cosas sobre el gobierno Petro sigue trabajando como lo ha venido haciendo, y así lo manifestaba el general Guillermo René Salamanca Ramírez, donde en una publicación nos dice que son 14 los guerrilleros abatidos y capturados del ELN. A 7 ascendió el número de integrantes de esa organización criminal abatidos por comandos de la policía colombiana en San Pablo Bolívar, y estos se suman a los 4 capturados y los 3 menores de edad aprehendidos. También se incautaron 15 armas de fuego, incluidos 12 fusiles, y al igual de 3 computadores y 7 memorias digitales, para cuyo análisis conformamos un equipo especial de investigación criminal en memoria de nuestro teniente muerto y héroe de la patria, Jorge Humberto Muñoz, y los 3 policías heridos. Entonces pues aquí nos muestra un poco sobre lo que ha sido estas últimas 24 horas, 14 abatidos del ELN. Esto sí demuestra que se está trabajando por la seguridad, que el gobierno Petro va en contra de las guerrillas y todos estos grupos criminales, y no como dicen estos sectores de la derecha, que al contrario, que Petro les está dando el país y todo ese tipo de cosas. Esto sí es trabajar por la seguridad de Colombia, no como ellos, cuando esa seguridad democrática que estaban matando inocentes, asesinando inocentes y haciéndolos pasar por guerrilleros. Estos sí son golpes de verdad, golpes contundentes en contra de estas guerrillas, como podemos ver.
7 integrantes de la estructura delincuencial fueron abatidos, 4 más fueron capturados y 3 menores de edad aprehendidos. Además, se incautaron 15 armas de fuego, incluyendo 12 fusiles, un verdadero arsenal. La Policía Nacional se solidariza con la familia de nuestro héroe. Estos son golpes claros por parte del gobierno nacional que demuestran que se está haciendo un trabajo continuo. Todos estos, pues se ha sabido en estos últimos meses, el gobierno Petro y las fuerzas militares de Colombia han atacado, han hecho golpes contundentes en contra de todas estas guerrillas, grupos criminales y todo este tipo de cosas. Así también pues lo narraban o lo muestran diferentes periódicos del país, donde dice: 7 guerrilleros del ELN murieron en combates con la policía de Colombia en una zona rural del norte del país, informó la institución en un comunicado este sábado. Los enfrentamientos ocurrieron a la víspera en el municipio de San Pablo, en el departamento de Bolívar, momentos en el que el Ejército de Liberación Nacional ELN sostiene negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Como podemos ver, esto indica que ese no es las negociaciones no son motivo para que nuestras fuerzas militares cedan y permitan que todos estos grupos se tomen el país. Aquí se está trabajando y se ha venido trabajando y con golpes muy claros. La policía capturó 4 rebeldes, liberó a 3 menores de edad reclutados y decomisó 13 armas de fuego. De acuerdo al boletín, los choques dejaron un policía muerto y 3 más heridos. En videos difundidos por autoridades se ve a los detenidos bajar esposados de un helicóptero, seguidos de uniformados que los obligan a tenderse al suelo. Las operaciones continúan con el sector, añadió la policía. En menos de 24 horas ya van 13 guerrilleros del ELN muertos en combate. Estos sí son guerrilleros y combates reales, no como los que se inventaban en anteriores gobiernos y mostraban los mal llamados falsos positivos, que eran realmente campesinos inocentes que hacían pasar por guerrilleros. Y pues es una mancha en la historia de Colombia. Pero además de eso, y como decíamos, son golpes claros que se ha venido trabajando. El presidente Gustavo Petro también publicaba y daba a conocer sobre la captura al segundo cabecilla del Tren de Aragua, que pues fue capturado en Santander, aquí en Colombia, y decía: cae el segundo cabecilla más importante del Tren de Aragua en territorio colombiano, y con el trabajo de la policía colombiana apoyado por la venezolana, pues se dio captura en la operación Frontera, dejando como resultado la captura de Jason Alexander Lorca Salazar, alias Jason Comino, solicitada por Venezuela a través de la notificación roja de Interpol por comparar por un proceso penal sindicado de los delitos de terrorismo, asociación para delinquir agravada, tráfico de armas, municiones, extorsión. Bueno, pues un terrorista más capturado acá en Colombia por nuestras fuerzas militares, en este caso por la Policía Nacional, como lo podemos ver. En estos últimos meses han sido muchos los cabecillas capturados y pues todos estos guerrilleros abatidos por parte en el trabajo conjunto con el gobierno nacional, que está trabajando constantemente para lograr una seguridad aquí en Colombia y trabajar mucho en ese aspecto. Entonces, pues a diferencia de todo lo que dicen todos esos sectores de la derecha, que el presidente no está haciendo nada, que la guerrilla sigue haciendo de las suyas, que los grupos armados, que todos estos grupos organizados al margen de la ley, bueno, y demás mentiras y cosas que dicen, que pues prácticamente tienen a Colombia como su patio, que no se está haciendo nada, que se le está permitiendo. Aquí podemos ver, son cosas y noticias que no veremos en los diferentes medios de comunicación que ya conocemos y que pues tratan de ocultar siempre todos estos golpes, todos estos logros del gobierno nacional, y que lo que sí muestran son todas aquellas mentiras y falacias que a ellos les conviene para tener pues a la gente incauta y
y seguir manteniendo ese poder mediático en el país. Entonces han sido golpes contundentes por parte del gobierno de Colombia y a su vez de nuestras fuerzas militares. Entonces colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo.